Sembrar en cada estudiante un pensamiento matemático. Germinar en cada estudiante un pensamiento matemático. Por más matemáticas, 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 por más matemáticas. Si a mí me preguntaran qué son para mí las matemáticas, yo simplemente diría que son eso, un lenguaje que sirve para escribir proposiciones sobre objetos que solamente pueden ser pensados, no imaginados. Las proposiciones de la matemática son universales, en el sentido de que hablan sobre propiedades que se cumplen en general para todos sus objetos, no para un objeto en particular, sino para todos. Por ejemplo, habla de propiedades que se cumplen para todos los números naturales, por ejemplo, o una propiedad que se cumple para todos los números reales, no para algunos de ellos, ni para este o aquel en particular. En matemáticas existen proposiciones que son conocidas con el nombre de paradojas. Una de las más célebres se origina a partir de la teoría de conjuntos, y es una paradoja que nos muestra en el lenguaje cotidiano que en matemáticas uno no se puede inventar cualquier objeto que uno se imagine. Por ejemplo, el famoso conjunto de todos los conjuntos o el mal llamado conjunto universal, cosa que no existe. En matemáticas no existe el llamado conjunto universal. Lo demostró Bertrand Russell con un argumento matemático que él después tradujo en la llamada paradoja del barbero. La paradoja del barbero dice lo siguiente. Dice, bueno, vamos a jugar ese juego de la imaginación y vamos a suponer que en un pueblo existe un barbero que dice que solamente afeita a aquellas personas que no se afeitan a sí mismos. Si uno no es cuidadoso y cree que la imaginación puede decir cualquier cosa, uno dice, bueno, tal barbero existe. Pero entonces empecemos a hacer preguntas. Y la pregunta más importante es, ¿quién afeita al barbero? Si el barbero se afeita a sí mismo, como él dice que solamente afeita a los que no se afeitan a sí mismos, entonces no debe afeitarse a sí mismo. Ah, bueno, entonces que el barbero no se afeite a sí mismo. Bueno, pero es que él dijo que él afeitaba a todos los que no se afeitaran a sí mismos. Por lo tanto, él debería afeitarse a sí mismo. Entonces tenemos una situación en la que el barbero debe afeitarse a sí mismo, sí y solo sí, él no debe afeitarse a sí mismo. Y eso es una paradoja lógica. Existen dos clases de paradojas, las paradojas lógicas y las paradojas semánticas. La paradoja lógica, como la paradoja del barbero, es lógica porque proviene de la estructura misma del lenguaje en la que se está enunciando la paradoja. La estructura del lenguaje tiene entonces el problema de que esas frases autorreferenciales generan una situación paradojal, una fórmula paradojal. Mientras que las paradojas semánticas son aquellas paradojas que se llevan a una situación de estas, si se cumple tal cosa, sí, solo si no se cumple, o A y no A, pero por la interpretación de uno de los signos que hay al interior de ella. Por ejemplo, en la llamada famosa paradoja de Protágoras y el aprendiz de leyes. El problema con esa paradoja es la interpretación de lo que se entiende por ganar un pleito o por ganar un evento. Ahí está interviniendo la interpretación de uno de los signos que hacen parte del enunciado de la paradoja, y por eso se conoce como una paradoja semántica, cuando se interpreta uno de los signos. Mientras no se interprete ninguno de los signos, la paradoja es lógica, como en el caso del barbero. Bueno, ¿qué tal les pareció el video? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Esta es la entrevista de un profesor para apoyar el tema de las paradojas. Ahora les voy a contar una historia muy interesante de una paradoja. Es la de Protágoras. Resulta que Protágoras y su discípulo tuvieron un acuerdo. Protágoras le dio unas lecciones y el acuerdo fue el siguiente. En el momento en que su discípulo consiguiera clientes, le pagaba las lecciones. Pero resulta que el discípulo no consiguió ningún cliente. Entonces Protágoras le... Entonces no veo qué otra posibilidad existe para que se haga efectivo el convenio que habíamos pactado. Así pues, he decidido entablar una demanda y llevar esto a pleito.
ya que es solamente el tribunal quien puede hacerte pagar el dinero que me debes. Maestro, pero si usted sabe que no he tenido ningún cliente, además en nuestro acuerdo está muy claro que yo le pagaría sus lecciones en el momento en el cual ganara mi primer pleito. Precisamente. Pienso que de todas formas yo ganaría el pleito. Si el tribunal fallase a mi favor, tendrías que pagarme. Y si fallara en mi contra, de todas formas tendrías que pagarme, ya que ganarías tu primer pleito. Maestro, pero si el tribunal falla a mi favor, yo no tendría que pagarle, pues es la decisión que el tribunal toma en aquel que hicimos la demanda. Además, si el tribunal fallase en mi contra, igual no tendría que pagarle, pues no habría ganado mi primer caso. De todas formas, habría que observar muy bien detalladamente. El maestro y el discípulo salieron entonces del palacio, analizando las posibilidades de este pleito. Esta es la famosa paradoja de Protágoras. Les propongo algo. Vamos a analizar este caso y ustedes van a hacer las veces de tribunal y les corresponderá entonces emitir su fallo. Ay, profe, este problema no tiene solución porque uno ve que ambos tienen la razón. Sí. Vea, es que lo que notamos es que hay una contradicción, porque en cualquiera de los dos casos los argumentos y enunciados parecen válidos. Profe, pero si esto no es una falacia y no es posible demostrar la invalidez, entonces, ¿cómo se puede construir una solución? Porque es que nosotras no encontramos la manera de solucionarlo. Esto no es posible demostrarlo. Todo parece correcto, o por lo menos nosotros todavía no sabemos dónde se encuentra el error. César, ¿y por qué no nos dice cuál es la solución? Entre los problemas más incitantes de la matemática se encuentra, como hemos venido hablando, el de las paradojas. Las más profundas consisten en enunciados que entrañan una contradicción, como dicen ustedes. De estas paradojas, una de las más conocidas es la de este enunciado es falso. En el análisis del enunciado se debe tener muy en cuenta al definir los términos. Ciertas paradojas resisten el análisis más minucioso. Cuando esto ocurre, se iluminan las limitaciones del pensamiento lógico. Otras paradojas no resisten el examen más estricto, como esta, en el que el dilema no soporta el análisis. Básicamente lo que hay es un problema de interpretación. Ahora volvamos sobre la pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que fue la respuesta del tribunal? Analicemos las posibilidades que nos ofrecen los personajes y luego podremos concluir sobre su grado de validez. Observemos que ambos litigantes están mezclando conceptos. Por un lado, suponen que su convenio está en pie y al mismo tiempo suponen que el fallo del tribunal se antepondrá a él. Pero esto no es posible, pues la tarea del tribunal es resolver todas las posibles ambigüedades y, si es del caso, imponer su decisión. Ah, César, o sea que ese contrato pierde la validez, porque los segundos razonamientos de los personajes no son válidos porque se contradicen de acuerdo a la resolución del tribunal. Entonces esto lo único que hace es complicar y dirimir el conflicto ante la luz de la lógica. Bueno, César, muchas gracias. Manejaste muy bien los conceptos. A ustedes, felicitaciones, muy buena participación. Ahora, cada uno saca una hoja que vamos a analizar la paradoja del examen sorpresa. ¿Listo? Recuerden lo que les dije la semana anterior y queda como enunciado. Atención, la próxima semana les hago un examen sorpresa, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a analizar y van a tomar todos los conceptos para decir cuándo posiblemente se va a hacer la prueba.
A ver, si el examen estuviera programado para el viernes, al terminar las clases del jueves sabría que el examen ha de realizarse al día siguiente y no habría sorpresa. Se puede descartar que el examen sorpresa sea el viernes, pero continúa el mismo problema con una semana de 4 días, de lunes a jueves. Claro. Entonces, si el examen no ha tenido lugar el miércoles, sabría que tenía que estar previsto para el jueves. Pues si no, no podría ser un examen sorpresa. Entonces se puede descartar también el jueves. Claro. Y por este mismo razonamiento podemos eliminar el miércoles, el martes y el lunes. Entonces, la conclusión es que un examen sorpresa no es posible. Además, si la profesora fija el examen para el miércoles, no parece haber forma de que se sepa de antemano. Sí, es que hay algo que parece que se le escapa a uno. No se deja razonar. Pero no, esto no parece una paradoja. A ver, si todos los días pienso, el examen será hoy, y uno de esos días se hace el examen, entonces como siempre de antemano se pensó en que sería el examen, se pierde el carácter de sorpresa. Es que si uno espera cada día que se produzca la sorpresa, es evidente que no lo habrá. Entonces el examen no es realmente una sorpresa, porque si nos avisan a nosotros, preparamos el examen y el factor sorpresa en realidad no existiría. Claro, se trata de una paradoja semántica, como decía el profesor del video. Entregamos ya y en la próxima clase analizamos las argumentaciones que acaban de hacer. Bueno, atención. Como para la semana que entra vamos a iniciar un tema nuevo, quiero empezar a entrar un poco en él. Y les propongo que analicemos el último teorema de Fermat, que durante mucho tiempo fue considerado como una conjetura, hasta que Wallis logró demostrarlo. ¿Cómo así, profe? ¿Qué diferencia hay entre conjetura y teorema? En realidad, cuando un enunciado matemático no se ha demostrado, pero existen ciertas evidencias que inducen a creer que es verdadero, decimos entonces que dicho enunciado es una conjetura. Analicen el texto, mírenlo y en la próxima clase analizamos las inquietudes que tengan al respecto. Bien. O sea, profe, que una conjetura es un posible teorema. Exacto. Sí. Así es. Bueno. Chao, chao, profe. Hay personas que les gusta mucho las matemáticas y precisamente algunas de esas personas se entretienen jugando con números y han descubierto que los números 3, 4 y 5 cumplen con la interesante propiedad de que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Profe, y eso también pasa con 6, 8 y 10. Es decir, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Y eso se parece demasiado al teorema de Pitágoras. Precisamente a las ternas de números que cumplen con esta propiedad se les denominan ternas pitagóricas. Y han descubierto infinidad de ternas pitagóricas como estas. Yo también encontré otra. 5 a la 2 más 12 a la 2 es igual a 13 a la 2. Profe, ¿y será que esta propiedad también se cumple si elevamos los números al cubo? Esa es una de las preguntas que se han hecho algunos matemáticos. Y no solo han investigado si existen ternas de números enteros, x, y, z, tales que x al cubo más y al cubo igual a z al cubo, sino también ternas que cumplan con que x a la 4 más y a la 4 igual a z a la 4. Y la verdad no han encontrado ninguna. Profe, o sea que entonces si se eleva cualquier otro número no se pueden encontrar. Tampoco. ¿Por qué, profe? Precisamente este hecho es el que el gran matemático del siglo XVII, Pierre Fermat, enunció de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, tomen nota, les voy a dictar el enunciado. Bueno.
no existen números enteros X, Y y Z tales que X a la N más Y a la N igual Z a la N. Para ningún número entero N mayor que 2. Cuenta la historia que Fermat logró demostrarlo para N igual 3. Y en un texto clásico griego anotó que tenía una elegante demostración del teorema general, pero en el margen de la página no había suficiente espacio para reproducirla. Profe, ¿y entonces? Probablemente la demostración fuera incorrecta, pero nadie la ha encontrado. No, ni nadie logró hacerlo en los 3 siglos transcurridos desde su muerte, hasta hace 3 años. Pero en realidad lo que realmente nos interesa para el próximo tema es el tipo de enunciados como el teorema de Fermat, ¿sí? Que involucra expresiones como ningún, ninguno, algunos, existen, ¿ya? Y otros más, ¿ya? Gracias. Nosotros queríamos hablar con usted a ver qué posibilidad existe de recuperar el examen de la semana pasada. Pues que no sabemos qué fue lo que nos para pasó. hacer un trabajo o algo, profe. Les fue muy regular. Sí. No, eso fue la patada. Allá comenzaron a esculcar a todo el mundo, a preguntarle a todo el mundo, y todos se quedaron callados. Es que es increíble que ninguno haya delatado a la persona que le tiró el tote al profesor. Reinó aquí que la ley del silencio, lo que reina en todos los colegios. Uy, no, es que la violencia de todos los colegios secundarios es una cosa muy difícil de manejar. No exageres. Hay muchos colegios donde los estudiantes no utilizan esos mecanismos de presión y respetan a sus profesores. Pues el hecho de que en un colegio o en un grupo alguna persona no pueda exponer sus argumentos o sus puntos de vista con la palabra, no quiere decir que en el resto del colegio o en todos los colegios de secundaria los estudiantes no sean capaces de ser razonables. Ah, Sanati, como se está demorando, como es de distraída, nunca llega temprano. No, pero venga, ¿van a dejar terminar la historia, sí o no? Así, hágale. Bueno, entonces íbamos en que a la profesora entonces llamó a todos los estudiantes para que él o los culpables confesaran. Pero todos se quedaron callados, ninguno quiso hablar. El caso fue que entonces un estudiante confesó, lo echaron del colegio, obvio, ¿cierto? Pero como el resto de los estudiantes sabían que esto no era cierto, presionaron para que se abriera una investigación y así descubrieron quién era el culpable. Entonces no era él. No, pues realmente él se echó la... Ya comenzaron. Que no llega. ¿Cómo así? Ya comenzaron, que era lo que había que hacer. Muchachos... Había un trabajo. Claro, ustedes sí son distraídos. Sí. ¿Ustedes dónde viven? ¿Ustedes en qué planeta viven? Para la semana entrante tenemos un trabajo de investigación acerca de los cuantificadores. Sobre los cuantificadores, oiga, pues a vea, yo no he faltado ni una sola vez a clase y yo no he oído nada de una consulta ni nada por el estilo. A mí me da mucha pena. Claro, es que la profesora, como nosotros le dijimos que nos hiciera algo sobre el examen, entonces ella nos dio un tema para investigar y para exponerlo al grupo. Entonces, para mejorar la ¿A usted no la le nota. tocó? Ah, ya por eso, yo ya estaba toda asustada. Ah, yo en estos días estuve en la biblioteca y vi un libro sobre lógica que tenía todos esos temas. ¿Ustedes cuál es el tema que tienen que consultar? Cuantificadores. Cuantificadores, ¿no? Cuantificadores. Sí, cuantificadores es el concepto que tiene que ver con muchos, pocos, todos o ninguno. Bueno, pero entonces, ¿qué estamos esperando? Venga, vamos. Hacer el trabajo de una vez. Bueno, venga, yo voy y los acompaño y por ahí derecho, pues, adelante el trabajo. Y usted, Ramón, fíjese cómo habla, que no es lo mismo decir que todos tienen la consulta a que no todos tienen la consulta. Y ya que vamos a entrar en los temas de cuantificadores... ¿Ya salieron los resultados de la universidad? Sí, Ramón. Imagínate. ¿Y sabes cuántas personas pasaron? No. 3.000 estudiantes, qué gentío. ¡Qué gentío! Tremendo. Yo pienso lo contrario, es muy poca gente. No, Uri. Ponete a pensar que
de cada colegio se presentan alrededor de 40, 80 personas, ¿cierto? Y a la universidad ingresan 3.000. Pues para mí eso sigue siendo mucha gente. No. Horrible. ¿Ustedes saben cuántas personas se presentan en un semestre a la universidad? No. Entre 20.000 y 25.000 estudiantes. ¿Cuántas? ¿20.000? Ah, joder. Y nada más pasan 3.000. Pues sí ve que es muy poquita gente, 3.000 estudiantes. Es que todo depende del marco del que se esté hablando. Bueno, ustedes vinieron a charlar o a trabajar. Ya encontré el ejemplo de universo de referencia. ¿Quién va a copiar, pues? Yo copio. Hágale, pues. Los vertebrados son animales. Rayito es un animal. Entonces podríamos afirmar que Rayito es un vertebrado. No. ¿Por qué? Vean, porque estamos diciendo que los vertebrados son animales, pero no es recíproco. Es decir, que los animales son vertebrados. Además, Rayito por ser animal puede ser vertebrado o no. En todo caso, lo único que sabemos con certeza es que Rayito es animal. A ver, pero primero que todo miremos de qué colección estamos hablando. Pues de los animales. Pues de los vertebrados. Listo, estamos hablando de los vertebrados, pero ¿qué se está hablando de los vertebrados? ¿Qué son animales? Bueno, entonces según el libro, eso es lo que se llama universo de referencia. Ah, entonces la exposición la podemos empezar con este ejemplo, ¿cierto? Para que todos se ubiquen en el tema, ¿listo? Sí, anotarlo. Sí, y también podemos introducir al tema el caso de los estudiantes que ingresan a la universidad, porque queda más fácil con este ejemplo precisar lo que es el conjunto referencial. Claro, y también podemos utilizar lo que pasó contigo, que pensaste que la consulta era de todos y solo un grupo tenía que hacer la consulta, y de hecho Sandra tenía que hacer la consulta con nosotros y se nos fue y te quedaste vos. Bueno, aquí también hay un ejemplo con bloques lógicos, y ese lo puedo proponer yo, y podemos empezar así. Si partimos del conjunto de los bloques rojos, designemos como Rx, ¿listo? Entonces, X es un bloque rojo, ¿cierto? De acuerdo. Ahora, llamaremos A ese conjunto, ¿listo? Bueno, empecemos así. O sea que ese viene a ser nuestro conjunto referencial. Sí, exacto. Pero entonces si tomamos otro bloque rojo cualquiera, ¿qué podemos decir de él? Pues que pertenece al universo referencial. ¿Y cómo se puede simbolizar eso? Necesitaríamos un símbolo para el bloque, otro para el que pertenece y otro para el universo referencial. Sí, vean, aquí dice que para que haya un acuerdo a nivel mundial y todos nos pongamos de acuerdo, se pueden utilizar otras letras, ¿cierto? Pero entonces se deben utilizar los signos X para el bloque rojo, ¿listo? E para pertenece y A para el conjunto del universo referencial. O sea que viene a quedar X pertenece a A, ¿cierto? Exacto, sí. Pero ¿qué otras características hay en el universo de referencia? A ver, pues que hay cuadrados, rectángulos, círculos y triángulos. Gruesos, delgados, grandes y pequeños, ¿cierto? Bueno, pero aquí proponen escoger una forma en particular, ¿cierto? Y en este caso de los cuadrados nos designan como QX. Pero deben darle un nombre a su conjunto. Sí, aquí le asignan la B y plantean que se propongan formas de representar esa situación. Hagámoslo aquí. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. O sea, que el conjunto B está en el conjunto A. Ahí está contemplada como una de las formas para representar que B está incluido en A y simbólicamente se representa B incluido A. Mira, yo tengo otra forma, pero no sé. A ver, ¿cómo se Mira, vea. A ver. Sería así. Pero ahí parece como si hubieran algunos bloques cuadrados fuera del conjunto A. Y eso no puede ser, porque asumimos que el conjunto referencial son todos los bloques rojos y dentro de estos están los cuadrados. Pero esa forma de representarse está contemplada aquí, solamente que sombrean toda esta parte. Claro. Eso quiere decir que la parte sombreada está vacía y que los elementos de B están en A. Bueno, entonces, ¿cómo simbolizaríamos todos los... a ver, eso de todos y de algunos? Claro que tiene que ser posible. Venga, busquémoslo en el libro. Listo, era. A ver. Ah, ya vean.
aquí dice que para todos se puede representar con este símbolo, como una invertida, o sea, sí. O sea que el símbolo se lee A para todo invertida X. X se lee Sí. como para todo X. Entonces la expresión todos los bloques son rojos se puede representar como así A invertida sí, para X. todo X, R, X. O sea, para todo bloque, estos bloques son rojos. Entonces, si sacamos un bloque del conjunto B de los cuadrados, podríamos afirmar que este es rojo. Y ahí estaríamos tomando el condicional que vimos en la clase anterior. Claro, y para todo bloque. Si el bloque es cuadrado, entonces es rojo. Y esto lo podríamos simbolizar. Para todo bloque, si QX, entonces RX. No se nos está olvidando algo. Cuando todos los bloques no cumplen la misma propiedad, ¿qué se hace? O sea, en nuestro conjunto referencial, si vemos, todos los bloques son rojos, ¿cierto? Pero si observamos bien, hay cuadrados, hay círculos, o sea, que no todos los bloques son cuadrados. Eso es cierto, porque vea, hasta el momento hemos analizado el conjunto donde todos los elementos cumplen la propiedad, en este caso la de ser rojos, pero si analizamos según la forma, vemos que hay algunos bloques que no son cuadrados. Ay, venga, ¿ustedes no tienen ganas de tomar algo? Sí, venga, prestemos este libro y terminamos el trabajo abajo. Bueno, entonces ahora concluimos lo que les acabo de decir. Más bien. Vení, si existe un símbolo para representar la propiedad para todos, debe de existir al menos un símbolo para representar cuando solo algunos cumplen la propiedad. Sí existe, mírenlo acá, vean. Es una E mayúscula invertida y se lee como existe al menos un X. Ah, entonces, para representar que existen bloques cuadrados, sería existe al menos un X tal que QX. Muchachos, ¿y dónde queda la propiedad con la cual definimos el conjunto referencial del que estamos hablando? ¿Cuál, Nuri, la de ser rojos? Sí, esa. Pues puede ser así. Existe un X, RX y QX. O sea que existen algunos rojos y cuadrados. Exacto, mírelo, vea, acá está. Igualito. Ah, qué bien. ¿Será que entonces podemos decir que el negador del cuantificador para todo es ninguno? Cuando decimos que ninguno cumple la propiedad, entonces ¿de cuánto estamos hablando? Pues de todo. Pues de todo. Sí. Ah, o sea que podríamos decir que ningún es el mismo cuantificador para todo, pero en este caso es para los que no cumplen la propiedad. Sí. Sí, Exacto. lo podríamos simbolizar. Para todo X, no RX, donde RX representa la propiedad. Miren lo que dice el texto sobre la negación de los cuantificadores. No, para todo X, QX es lo mismo que existe algún X tal que no QX. Ay, pero venga, usemos un ejemplo que nos ilustre, porque es que la verdad a mí no me queda muy claro esto. Sí, vean, cuando se sabe que no todos los bloques son cuadrados, es porque algunos no son cuadrados. Observemos que aquí nos da la forma que nos plantea el texto. Ajá. O sea, si decimos no existen aves que vivan en el agua, estaremos negando entonces el cuantificador existencial. Yo creo que debemos ubicar primero el conjunto de referencia. Sí, en este Primero. caso, las aves. Simbolicemos con la letra A mayúscula los que cumplen la propiedad de vivir en el agua. Ah, entonces, el enunciado entonces lo podríamos simbolizar así. Existe algún X tal que no AX. O sea que existen algunas aves que no viven en el agua. No, Nuri, yo creo que no. ¿Por qué? Porque es que ahí lo que estaríamos diciendo es que existen aves que no viven en el agua. O sea que también podrían haber algunas que sí vivan en el agua, ¿o no? Hola, Sandra. Hola, Sandra. ¿Cómo van? Bien, por Mira aquí. que desatrasamos, sí. No, Ramón, no estoy de acuerdo con vos, porque es ¿Por que qué? el hecho de que hayan aves que no viven en el agua no implica que hayan algunas aves que vivan en el agua.
Claro, yo estoy de acuerdo, porque vea, ahorita te explicamos, Sandra, porque es que estamos como de afán. Según el libro, nosotros podríamos simbolizar la negación de un cuantificador existencial así, vea. No existe algún X tal que AX. Entonces, eso sería lo mismo que para todo X, no AX. Que en nuestro ejemplo, todas las aves no viven en el agua. Ah, ya. Entonces, con el ejemplo de bloques lógicos, se puede decir que si formáramos el conjunto que satisfaciera la propiedad que ningún bloque sea cuadrado, ¿cierto? Habría que garantizar que todos los bloques no sean cuadrados. O equivalentemente, no existen bloques cuadrados. Bueno, esto simbólicamente podría ser: para todo X, no QX. Que equivale: no existe algún X tal que QX. Sí, bueno, está bien, eso parece correcto, ¿cierto? Bueno, ¿y será que así como ahora pudieron representar las conclusiones mediante un diagrama, entonces estas próximas también se pueden representar de igual manera? Sí, vea. Aquí dice que podemos sacar inferencias de los diagramas de Venn. Por ejemplo, en este diagrama el conjunto C representa los cuadrúpedos, ¿cierto? Y el conjunto B de los vertebrados. Will, pero mira, esta en la línea de separación, ¿qué significa? Parecería como si estuvieran hablando de un vertebrado, pero no saben si es cuadrúpedo. Correcto, así es. Bueno, y entonces, ¿cómo representamos cuando algunos de los compañeros del grupo ganaron el examen de matemática y el de arte? Mira, si representamos con A el conjunto de los que ganaron artes y con M el conjunto de los que ganaron matemática, sería algo así, ¿no? ¿Y en símbolos cómo sería entonces? Bueno, eso sería: existe X tal que A, que son los de artes, X, y M, matemáticas, X. Bueno, listo. Pero entonces, si preguntáramos por la representación de la proposición que habíamos hablado ahora, esta de la de los bloques rojos. No, la de los bloques cuadrados, esa en la que decíamos que ningún bloque es cuadrado. ¿Me acuerdan? ¿Usted cómo la representaría, Natalia? Yo la representaría así. A y B. O sea que es donde A es el conjunto referencial de los bloques rojos y B el conjunto de los bloques cuadrados. Pues como ninguno es cuadrado, entonces entre los conjuntos no tiene por qué haber nada en común, ¿cierto? Ajá. Sí. Yo lo representaría así, muchachos, vea. Donde la zona rayada significaría que allí no hay elementos. Bueno, y si nos dieran la siguiente representación, donde A son los alumnos y M son las mujeres, ¿qué podríamos inferir? Pues Sandra, vea que hay elementos de A que no están en M. O sea, que hay alumnos que no son mujeres. Exacto. Claro. Ay, Perfecto, muchachos, sí. vea, tenemos que trabajar así súper juiciosos. Yo mañana de pronto llego tarde, ustedes comienzan a exponer así yo no haya Entonces, llegado. empezamos Ramón y yo. Y luego Sandra y yo. Ellos siguen, Sí. y Y luego- pero prepare la que usted le No, toca. de todas formas, bregue a venir temprano porque vos sabes que es una exposición importante. Donde A representa el conjunto de los alumnos y M representa el conjunto de las mujeres. Y de esto podemos inferir que hay elementos de A que no están en M. O sea que hay alumnos que no son mujeres. Muy bien, muchachos. Considero que han hecho un muy buen trabajo. Muy bien, felicitaciones. Pero quisiera puntualizar algunas cosas, ¿sí? En la exposición ustedes decían, para todo bloque, si el bloque es cuadrado, entonces es rojo, ¿sí? Ahora, ¿cómo era que lo representaban simbólicamente? Profe, lo representábamos así. Para todo X, QX implica RX. ¿Eso quedó claro para todos? Ah, bueno. Entonces, con base en eso, vamos a hacer unos ejercicios.
Vamos a tratar de simbolizar unos enunciados que tengo para ustedes. Pasemos al computador para que veamos los enunciados que quiero que trabajen. Les voy a dictar los enunciados para que tomen nota y ustedes van a tratar de representarlos simbólicamente. Bueno, todos los cuadrúpedos son vertebrados. Ningún estudiante aprobó la prueba de lenguaje. Algunos números son múltiplos de 3. Algún estudiante no asistió a clases. Ahora, se reúnen en grupos, analizan los enunciados y los resuelven. Traten de hacerlo lo mejor posible. ¿Ya terminaron? ¿Listo? Ya. Vamos a socializar esta actividad. ¿Listo? ¿Quién quiere empezar? Profe, nosotros representamos con A el conjunto de los cuadrúpedos y con B el conjunto de los vertebrados. Entonces quedaría así. Para todo X, C de X implica B de X. Muy bien. ¿Y cómo lo representaríamos en conjuntos? Diríamos que A está incluido en B. Sí, seguí. Nosotros representamos PX como X aprobó el examen, no PX como X no aprobó el examen. Entonces el enunciado donde dice ningún estudiante aprobó la prueba de lenguaje, lo representamos así. Para todo X, EX implica no PX. ¿Y cómo lo representaríamos en conjuntos entonces? Si A es el conjunto referencial de los estudiantes del curso y B el conjunto de los estudiantes que aprobaron la prueba de lenguaje, diríamos que entre A y B no hay elementos comunes. O sea que la intersección es vacía. Sí. Profe, yo hago la siguiente. A ver, cuando decimos que algunos números son múltiplos de 3, estamos afirmando que dentro del conjunto de los números existen algunos que son múltiplos de 3. Por eso lo podemos representar así. Existe al menos un X tal que NX y MX. Profe, y así mismo solucionamos el último problema. Acá solo estamos hablando de un caso particular, porque si decimos que algún estudiante no asistió a clase, es como si dijéramos que existe algún estudiante en el curso que no asiste a clase, entonces lo representamos así. Existe algún X tal que EX y no AX. En este caso tomamos la A como los asistentes y la E como los estudiantes del curso. A esas 4 formas de los cuantificadores les llamamos proposiciones categóricas y reciben su nombre según la forma que representan. Miremos en la pantalla. Tipo A, universal afirmativa. Para todo X, C de X, entonces B de X. Tipo E, universal negativa. Para todo X, C de X, entonces no P de X. Tipo I, particulares afirmativas. Existe un X tal que E de X y A de X. Y por último, tipo O, particulares negativas. Existe un X, E de X y no A de X. Además, podríamos hacer un cuadro que nos relacione las 4 categorías, similar al que hicimos anteriormente con las proposiciones en el condicional. Bien, miremos en la pantalla. Las 4 categorías de los cuantificadores son: todo A es B, tipo A. Ningún A es B, que es el tipo E. Algún A es B, que es el tipo I. Algún A no es B, que es el tipo O. Ahora las relaciones entre las categorías. La relación entre el tipo A y el tipo E le llamamos
contrarios. La relación entre el tipo E y el tipo O le vamos a denominar subalternos. La relación entre el tipo I y el tipo O, subcontrarios. Y por último, la relación entre el tipo A y el tipo I, subalternos. Pero igual que en el cuadro anterior, la relación entre el tipo A y el tipo O le vamos a llamar contradictorias. Y la relación entre el tipo E y el tipo I le vamos a llamar también contradictorias. Profe, ¿y todo esto en qué se puede aplicar? A ver, esto se puede aplicar en muchos campos del conocimiento donde podamos sacar conjeturas para cierto tipo de elementos que cumplan con ciertas regularidades. Lo que hay que hacer es ubicar un elemento que no cumpla con estas regularidades y de esta forma podemos decir que la conjetura es falsa. Hay campos como en la ingeniería de sistemas que se trabaja mucho este tipo de teorías, que es en el manejo de algoritmos para programas. Hay algo que le llamamos prueba de escritorios, que es precisamente ubicar una variable, darle un valor a una variable que nos permita hallar el momento en que el algoritmo no funcione, ¿sí? Si esa variable con ese valor que le hemos asignado, el algoritmo no funciona, quiere decir que el programa no está bien representado en ese algoritmo, ¿sí? Tendremos que hallar otra solución. También en la física y en la química, en el momento de experimentar ciertos fenómenos, podemos hacerlo por medio de cuantificadores. Si existe un elemento que no cumpla con esas leyes, podemos decir que no cumplen todos los elementos, ¿sí? También se puede usar los cuantificadores en demostraciones matemáticas. Hay algo que le llamamos demostración por contraejemplo, ¿sí? Si hay un número entero o natural, según la demostración que estamos trabajando, si hay uno, tan solo uno, que no cumpla con esa norma, decimos que el enunciado no es verdadero. ¿Ya? Ah, y César nos prestó un video en el cual vimos la otra vez sobre las paradojas, donde hay una entrevista a un profesor de matemáticas donde encontré una relación muy interesante entre las matemáticas y la filosofía. Entonces, para verlo. ¿Listo? Los cuantificadores fueron introducidos en matemáticas por el lógico alemán Gottlob Frege. Gottlob Frege fue un lógico que se puede decir que fundó la lógica moderna y las matemáticas modernas al mismo tiempo, porque antes de Frege la lógica que estaba en vigor, por decirlo de alguna manera, era la lógica de Aristóteles, que es una lógica insuficiente para escribir las matemáticas. Hoy por hoy las matemáticas son hoy por hoy la lógica constituyen el lenguaje de las matemáticas, pero gracias al empuje que le dio Frege. Con la lógica aristotélica no se podía hacer matemáticas. Frege fue entonces el que se inventó, entre otros muchos símbolos y muchas otras operaciones, los cuantificadores. Los cuantificadores son de dos clases. Cuantificador universal, que es el que predica algo de para todos los objetos cumplen una cierta propiedad, y el cuantificador existencial, que es el que predica que para un cierto objeto existe al menos un cierto objeto que cumple la propiedad. La dificultad con los cuantificadores radica en la negación de los mismos. A la hora de negar un cuantificador con el lenguaje cotidiano se puede volver extremadamente complicado, mientras que negar un cuantificador con la simbología de las matemáticas modernas o con la simbología de la lógica inaugurada por Frege es una operación rutinaria. Por ejemplo, un caso muy claro de dificultad y de engaño incluso es el de la famosa, así llamada, paradoja de Epiménides el cretense. Epiménides es un antiguo personaje de la Grecia clásica, que siendo originario de la isla de Creta afirmaba que todos los cretenses eran unos mentirosos. Entonces uno razona, bueno, si todos los cretenses son unos mentirosos, como Epiménides es cretense, entonces él está diciendo mentiras.
Como él está diciendo mentiras, entonces la afirmación todos los cretenses son mentirosos es una mentira. Por lo tanto, la afirmación debe ser cambiada. Es decir, todos los cretenses dicen la verdad. Y si todos los cretenses dicen la verdad, como Epiménides es cretense, entonces Epiménides está diciendo la verdad. Y lo que acabo de decir es verdad. O sea que todos los cretenses son mentirosos es verdad. Y volvemos entonces a donde empezamos y se cierra el ciclo. Lo que está ocurriendo allí es que hay un error con la negación del cuantificador universal. Bueno, al negar entonces la proposición emitida por Epiménides, la cual dice todos los cretenses son mentirosos, si ella es falsa, entonces al negarla se vuelve verdadera. No todos los cretenses son mentirosos. Nosotros la negamos ahora diciendo todos los cretenses son veraces. Ahí hay un error. Así no se niega el cuantificador universal. Decir que todos los cretenses son mentirosos es falso y entonces afirmar que todos los cretenses son veraces es un error de negación del cuantificador universal. El cuantificador universal, todos los cretenses son mentirosos, se niega diciendo existe al menos un cretense que no es mentiroso. Es decir, existe al menos un cretense que dice la verdad. La relación entre las matemáticas y la filosofía es una relación muy amplia, de manera que hablar de ella en general es difícil, pero podríamos centrarnos en un tema que le corresponde a ambas y que puede ilustrar un tanto esa relación. Es el tema de la verdad. La verdad es una noción que está perfectamente definida en matemáticas. Una fórmula matemática es verdadera si es satisfacible por cualquiera de las interpretaciones válidas de sus signos. Pero en filosofía, la verdad es una noción que ha sufrido bastante de interpretaciones, propuestas, búsquedas, en fin. Una cuestión pendiente con la verdad en la filosofía es, por ejemplo, ¿cuál es el portador de la verdad? La respuesta no es definitiva y no es claro aún si semejante ente pueda existir. Es decir, si el portador de la verdad es una frase, si es una proposición, si es un deseo, si es un pensamiento o cualquier otra entidad lingüística o mental. Eso no está claro. Mientras que en matemáticas sí es claro. En matemáticas la verdad es algo que se predica de una proposición o de una fórmula. Se dice que una fórmula en matemáticas es verdadera si es satisfacible por cualesquiera interpretación válida de sus signos. Eso está perfectamente claro en matemáticas. Pero en filosofía no. Bueno, se establece esa relación porque la matemática es una disciplina que ha gozado de prestigio casi que desde su surgimiento como ciencia axiomático-deductiva con los griegos, desde hace 25 siglos. Entonces es un prestigio que los filósofos siempre han admirado y que consideran que debería ser un modelo a seguir por parte de la reflexión filosófica. Los filósofos ven que en las matemáticas una noción tan problemática como la noción de verdad está perfectamente definida y ellos quisieran entonces que en la filosofía también se pudieran hacer cosas análogas. Hay un caso muy diciente de un filósofo que trató de seguir el método matemático para la exposición de sus ideas, que fue Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza escribió una ética demostrada según el orden geométrico a perfecta imitación de los elementos de geometría de Euclides. Un libro escrito a partir de postulados y deduciendo todas sus consecuencias con unas cuantas reglas de inferencia, llamándolas teoremas. Esa es una obra de filosofía eminentemente que sigue o imita el método matemático. Profe, listo. Eso era todo. Muchas gracias. Listo. Pero si las quedaron como...